Bueno, me pidió que repita el título, Las expectativas y obligaciones de la autonomía, una perspectiva desde la Amazonía ecuatoriana. Quiero empezar enseñándoles dos imágenes. Primera imagen aquí es una pintura que estaba en la pared principal, a frente de la calle principal en Archidona, durante los años que el alcalde era un quichua de la Amazonía, Nelson Chimbo. Y para mí, bueno, pues espero que la puedan ver. Para mí, esa imagen tiene mucho que decir en el sentido general que tenemos de la autonomía, ¿no? Es la lucha, ¿pueden ver o no? Ya las veo todos con las caras así. Bueno, la lucha para la autonomía, la lucha para tener un espacio para practicar la diferencia cultural sin estar molestos por el Estado, por intereses internacionales y este tipo de cosas. Ahora, en mi trabajo veo otra parte de la autonomía, lo que llamo la soberanía, porque no hay sola la lucha para hacer este espacio de diferencia, ¿no? Eso es solo la mitad de lo que tiene que pasar para los indígenas que quieren gobernar su propio territorio. La soberanía se trata de la necesidad de funcionar como una entidad unida, porque el momento que un grupo indígena recibe un título global de una tierra, tienen que actuar como un mini estado, ¿no? El próximo día ya está ahí los petroleros, podemos hacer un pozo exploratorio en su territorio, ahí es el gobierno, podemos hacer tal proyecto de desarrollo en su territorio, ¿no? Tienen que ya funcionar como un grupo que va a conversar, que van a llegar a acuerdos de cómo van a seguir adelante, ¿no? Que no era así antes de tener ese título global. Tienen que ser capaces de enfrentarse a los peligros y oportunidades que surgen cada día. El proceso de gobernar, de resolver conflictos internos y de formar ciudadanos del territorio, gente que se siente una obligación a esta entidad que se llama territorio indígena. Ese es un proceso que sigue largo de conseguir título de un territorio global. Y esta nos lleva a una paradoja de la soberanía indígena, ¿no? Para preservar el acceso del territorio y los espacios para la diferencia cultural de las incursiones del Estado y de intereses internacionales, los territorios indígenas tienen que cambiarse para ser más como un Estado. Y eso significa cambios culturales que voy a conversar un poco hoy día, pero al mismo tiempo quiero enfatizar que ese no es un proceso totalizante o unidireccional. No estoy tratando de contar una historia de que los indígenas están siendo hechos más occidentales, hechos más como el Estado ecuatoriano, digamos. Y mi proyecto analítico es tomar análisis que han hecho generalmente los antropólogos, historiógrafos han hecho para entender los procesos sociales del Estado, ¿no? La cultura del Estado, cómo funciona un Estado y entender cómo estos sí se pueden aplicar a un territorio indígena y cómo hay que adaptarlo para entender la diferencia, ¿no? Por ejemplo, James Scott, Seeing Like a State, he puesto en inglés y español porque no sé si hayan traducido los títulos de esos libros en otra forma acá. Fernando Coronil, un antropólogo venezolano, escribió The Magical State para entender el proceso que el Estado de Venezuela antes logró a tener más poder en Venezuela, porque antes la gente no ponía mucha atención en el gobierno central y los procesos que pasaron para que más o menos la gente se siente como un país unido bajo un gobierno. Y Gilbert Joseph and Daniel Nugent's Everyday Forms of State Formation, formas cotidianas de la formación del Estado. Y voy a hablar un poco de estos. Y también mi trabajo ha sido muy influido por Foucault, en particular la formación del sujeto, ¿no? Lo que estaba hablando de que hay que cambiar los ciudadanos de este territorio a sentirse más ciudadanos, a sentirse las obligaciones a su gobierno territorial.
Ok, yo desde el año 99 he estado yendo y viniendo del pueblo quichua de Rucuyacta. Es un territorio, se sienten como del oriente, pero realmente está en las faldas de los Andes, entrando al oriente, se puede ver ahí, está en la provincia de Napo. Y en una breve historia, ellos estaban viviendo no autónomos, o sea, tenían una misión cerca, estaban empezando a tener escuelas auspiciados por el Estado y también la misión. Pero en los años 60 ya empezaron a cambiar las cosas en el sentido de que había reformas agrarias. El Estado ecuatoriano estaba empujando gente pobre de la sierra y de la costa a moverse al oriente y empezar a hacer ganadería, ese tipo de cosas. Y había muchos programas para promocionar las cooperativas, ¿no? Y eso era en parte por la Revolución Cubana, que el gobierno dijo que si dejamos en pobreza nos van a votar la gente de las áreas rurales. Entonces, los líderes, unas personas que no eran líderes, pero pues eran de líderes, tenían la idea de aprovechar de esta oportunidad, aplicar como un grupo para un territorio comunal con la idea que iban a hacer ganadería y ser participantes en el proyecto Estado de modernización. Entonces, pasaron un par de años caminando a las casas lejanas de las personas, sus amigos y sus familiares, para tratar de convencerles a juntarse a este movimiento social, para formar una precooperativa. Y no era nada fácil, la mayoría de gente no les gustó la idea, y fue por la casualidad que uno de los activistas más importantes se cayó del segundo piso de una casa. Estaba muriéndose y la gente iba a visitarle y pasó esos días antes de morirse rogando a la gente que se une a este movimiento, y este fue un apoyo muy grande. Entonces, después se unieron unos 208 familias, ganaron 42,000 hectáreas para un área global. Es una de las cooperativas más grandes del Ecuador, es la cooperativa más grande indígena. También, al mismo tiempo, aparte de ese proyecto de modernización, sacaron miles de dólares de préstamos del Banco Central de Ecuador para hacer un proyecto de ganadería. Y eso implicaba muchos cambios sociales. O sea, antes era una cultura organizada alrededor de la familia. Había un jefe de familia, de una familia extendida, y vivían más o menos aparte. Y también vivían en una forma que generalmente pasaron 2 o 3 meses viviendo cerca de Archidona, trabajando por los blancos, si sea los misioneros, o cargando gente desde el oriente hasta la sierra. Pero pasaron también muchos meses en el bosque, siguiendo la pesca, cacería y ese tipo de cosas. Entonces, estaban involucrados en la sociedad ecuatoriana más grande, pero también tenía su tiempo para estar más o menos más autónomos de eso. Entonces, estos cambios tenían que, entre personas, ¿no? Había líderes que tenían que vigilar a los socios. Habían los que tenían los fondos y los préstamos para distribuir, y otros que tenían que ir a solicitar estos préstamos, ¿no? Y los proyectos de desarrollo destinados a mejorar la vida de todos, pero, creo que ese es mi teléfono, también ha creado nuevas jerarquías, por lo menos siempre y cuando los fondos de desarrollo duraron. Y ya como me imagino que ustedes ya están imaginando, esos fondos de desarrollo no siguieron por siempre, ¿verdad? Y quiero también hablar de que era difícil ser líder. Esta es una página de los archivos que yo analicé. Tuve la suerte que Rucuyacta ha tomado, durante todas las reuniones, han tomado notas de lo que conversaron durante los últimos 40 años. Y en esta voy a leer un poquito para que se den cuenta de cómo eran nuestros archivos, como estamos hablando de metodologías. Dice, otra información acerca del préstamo bancario, y este es del año 74, creo. Bancario, agricultura y ganadería, o sea, Banco Central de Ecuador, dice, tenemos que afiliar primero al Banco Central por 3,000 sucres para poder tener muchas ventajas. No había más conversación de eso. Asuntos varios.
La directiva de la cooperativa acordó para vender una cosa personal, comida fresca, solamente puede vender con tarjeta pagando 29 sucres, o sea, tarjeta será firmado por el presidente de la cooperativa. El presidente de la cooperativa informa acerca de la empresa diciendo que no hay esperanza con los gringos, una mínima parte se reconocerá a los trabajadores. De acuerdo con un voto, de recuerdo del proyecto que pagó los gringos, quedó un bote, una máquina lavadora de oro, una calculadora. Entonces se puede ver, ya estaban negociando relaciones con algunos otros grupos, con el Estado ecuatoriano que les estaba diciendo que tenían que afiliarse a tal y tal, con unos extranjeros que estaban pagando por proyectos, pero los líderes habían dicho a la gente que estaban donando su labor a estos proyectos que iban a recibir un salario, pero después los gringos dijeron que no querían pagar salarios. Entonces todo eso era un proceso bastante complicado y con mucha gente involucrado, y los líderes tenían que mediar entre los extranjeros o los de afuera que estaban tratando de influir a las vidas de los socios de la cooperativa y la misma gente. Pero, como dice James Scott, estos líderes empezaron a tener que ver como un gobierno, como un Estado, ¿no? Empezaron a hacer planes de manejo, empezaron a pensar en una forma más abstracta, ¿no? Ya no era el lugar donde yo voy a cazar, yo voy a pescar, ya tenían que pensar en mapas del territorio, qué áreas eran más mejor para tal vez tener ganado, cuáles áreas eran mejor para poner una escuela y ese tipo de cosas, ¿no? Empezaron a ver en una forma de un Estado. Y también con estos fondos trataron de convencer a la gente a sentirse orgulloso de ser socio de Urucuyacta. Empezaron a usar los fondos como hacen muchos líderes políticos de Ecuador y Venezuela y otros lugares para hacer magia, ¿no? Para hacer proyectos de infraestructura, construir puentes, construir escuelas, construir lugares para asamblearse. También trataron de conseguir fondos para proyectos de desarrollo, ¿no? Tratando de traer formas para mejorar las vidas de sus socios, a convencerles que valía la pena ir a las asambleas, participar en las mingas, hacer todo lo que los líderes querían que haga. Y se puede ver en cambios en el paisaje, ¿no? Aquí se ve. Ellos hablan de subcentros, son las comunidades adentro del territorio global. En 1973, aquí hay un pequeño lugar con unos 6 o 7 casas alrededor, una escuela y unos caminos, ¿no? Ya para el año 1982 tenían un proyecto de cuerpo de paz, de piscinas de pescado. Tenían edificios donde se reunieron los líderes, tenían una cancha de fútbol, tenían muchos más caminos para andar de un lugar a otro. Y empezaron a tener una economía nacional, no territorial. Ya no era una cuestión de que cada uno tenía su relación con el mercado, sino había esos préstamos globales y los líderes tenían que manejar eso. Y aquí se ve donde la gente sacaron préstamos, algunos que no escribieron tenían que usar su dedo para firmar que iban a pagar esta deuda en el futuro. Pero me imagino que no tenían tanta entendimiento de no solo pagar la deuda, pero que iba a haber interés, que iba a haber multas si no pagaron a tiempo, que todo ese proceso de que el gobierno tenía que hacer, porque ellos tenían que hacer sus pagos también al banco y después tratar de convencer a la gente que también sienten la obligación que entraron. Pero se ve en los años 80 y 90, cuando ya se acabó toda la ayuda del gobierno nacional y además internacional, que todos estos procesos de llegar más como un Estado occidental no es una trayectoria que tiene que seguir en una sola dirección, ¿no? Ya tenían que hacer los pagos, ya no estaban recibiendo nuevos préstamos, no hubo más fondos para pagar la magia,
Muy pocas personas asistieron a las asambleas semestrales y nadie fue a las mingas. O sea, para una cosa simple como querían construir una casa en Archidona para la gente que tenía que viajar ahí y pasar la noche, nadie llegó a estas mingas y al final tenían que pagar trabajadores para acabarlo. Y viendo territorio global, también había cambios mucho más grandes. Aquí, las áreas rojas son las áreas usadas más intensivamente para ganado, para agricultura más intensiva y todo eso. Y se puede ver en este sector aquí está Archidona. En este sector más cerca de Archidona, más gente estaba viviendo ahí en los años 70. Mientras que había fondos para proyectos, para poder asistir a las asambleas, para poder mandar sus hijos a las escuelas. Empezaron a vivir más cercano al sede de la cooperativa. Y también aquí en un área que generalmente era más bosque, donde la gente iba a pescar y cazar, tenemos unas áreas grandes donde estaban viviendo los ganados, donde tumbaron muchos árboles y tenían como haciendas comunales, aquí y aquí. Ya para 10 años después, cuando pasó un tiempo sin este dinero, esta misma área donde había las fincas de ganado ya habían vuelto a bosque. También en el área cerca de Archidona había menos gente practicando la agricultura ahí. Ellos se fueron a otros lugares para escaparse de los líderes, para escaparse de toda la obligación que les estaba tratando de poner. Y vemos más chacras, la gente estaba viviendo. Ya no había dinero tampoco para proyectos mayores. Chacras empezando con la naranjilla y otros productos que cada uno podría vender en el mercado. Aquí construyeron los militares un camino para llegar a un poste que tenían ahí, y ahí también la gente puso unas chacras y áreas, o sea, 1 hectárea, 2 hectáreas cada familia donde podrían sembrar cosas para el mercado. Entonces, ya después de eso, ya los líderes tenían que intentar otra vez atraer la atención de la gente. Tenían que enseñar que valía la pena. Había muchas amenazas de otros que estaban tratando de quitar áreas grandes de la cooperativa, diciendo que esos indígenas eran vagos, que era un graveyard, ¿cómo se dice? Cementerio de proyectos de desarrollo. Entonces, empezaron también con el evento de multiculturalismo a tratar de atraer el interés de la gente. Aquí vemos una forma de dar penitencia a los niños es poner ají en los ojos. Y aquí vemos al presidente de la cooperativa y le invitaron a la gente a ver cómo le iban a poner ají en los ojos al presidente porque no había seguido los pasos adecuados para informar a su gente. Él había invitado a los petroleros a conversar y algunos dijeron que ni debes invitarles porque cuando ya lleguen acá nos van a convencer y no queremos eso. Entonces le pusieron ají en los ojos. Aquí vemos otra forma que están tratando de atraer el interés de la gente, son estas competencias culturales. Aquí es la ñusta, que es como la reina, sentado juntita al presidente, está dado un puesto de importancia, y eso es para involucrar a más jóvenes, a más mujeres en el gobierno, porque si estás participando en la gobernación, ya te va a importar más estas ideas y estos procesos de gobernar a la gente, ¿verdad? También otra forma de que la gente misma fue a sus líderes y pidió sus servicios era en la resolución de conflictos. Esto fue súper importante en los años 90 cuando la gente estaba ya sembrando para vender en el mercado. Había muchas disputas acerca de mi terreno acaba aquí y esto es tuyo, ¿no? Cada rato después había acusaciones de chamanismo y todo eso, y la gente quería que sus líderes escuchen sus disputas y que les ayude a llegar a una conclusión. Entonces, en esa misma forma, la gente misma dijo que sí hay un trabajo, hay una razón de tener un gobierno. Si nosotros vamos a participar en eso, queremos ver los bienes, y una de las cosas que queremos ver es que hay una forma de resolver nuestros conflictos. Este es Humandi. Si han viajado a Atenas, es una estatua muy grande en la entrada de la ciudad.
Y ustedes todos saben quién es Humandi, o tengo que explicar rapidito. Okay. Es un héroe indígena del Oriente. Había un tiempo durante los años 1600, no me acuerdo exactamente, durante que Humandi, 3 chamanes trataron de unir a personas en sus áreas, y ellos se fueron a Humandi para unir la gente de los 3 chamanes, para liderar una revolución en contra de las españolas. Y ellos quemaron Ávila, había otro, Archidona creo, llegaron hasta Baeza para quemar Baeza, pero los españoles ya les pararon en Baeza. Pero ahora Humandi representa un líder indígena que sin fondos estaba capaz de reunir a gente de diferentes idiomas, diferentes grupos, y convencerles a trabajar juntos y hacer sacrificios para la gente. Y ahora Humandi ha llegado a ser como un mito y un ejemplo de cómo debe ser un buen líder. Un buen líder no tiene que pensar en sí mismo, tiene que trabajar para unir a la gente, convencerles que vale la pena hacer sacrificios durante el tiempo largo para poder llevar a la gente adelante, ¿no? Y tienen competencias de poesía acerca de Humandi y este tipo de cosas. Aquí es un ejemplo de un líder que ha convencido a mucha gente a llegar a hacer asamblea y a salir a hacer una marcha. Entonces, las conclusiones principales que quiero que se queden hoy día es: para preservar el acceso al territorio y los espacios para la diferencia cultural de las incursiones del Estado y de intereses internacionales, debe ser más como un Estado. Es un paradojo. De esto implica nuevas obligaciones, nuevas expectativas. La gente ya tiene expectativas de los líderes que van a traer proyectos de desarrollo, y los líderes que no tienen éxito en traer proyectos de desarrollo, nadie les va a seguir o escuchar, ¿no? Por esta historia mismo, esta es la expectativa, y esta define lo que es un líder exitoso. También nuevas subjetividades de ser como ciudadano territorial, no solo miembro de una familia, ¿no? Ya no tienes solo obligaciones a tu familia, sino a un territorio indígena. Nuevas ideas también de la relación uno a otros miembros territoriales, al medio ambiente. No hablé de eso tanto, pero durante los años 90 y de 2000 ya empezaron a llegar más proyectos de desarrollo sustentable, y esto implica que la gente piense del bosque en una forma diferente. También para el desarrollo, la superación personal, todos esos cambios han llegado con esta creación de un territorio y un gobierno territorial. También nuevas ideas de la propiedad, porque antes tenía propiedad individual, después con la cooperativa tenían que pensar en la propiedad como si fuera comunal, y ahora están moviendo más en la idea que es individual, pero con obligaciones al Estado. Si el Estado dice, si el gobierno del territorio dice que sí puedes o no puedes hacer tal cosa, hay una idea que esta es compartida como esa decisión. Pero sin embargo no es un proceso totalizante o unidireccional, se ve con los cambios de las prioridades internacionales y nacionales, se va yendo en diferentes direcciones. Y una de las nociones asociadas con la titulación de los territorios indígenas es de proteger la continuidad cultural, ¿no es cierto? Pero si no, también implica cambios constantes para mantener el territorio significativo en la vida de las personas que viven ahí. Bueno, gracias.